Hola, pues buenos días a todos, buenas tardes, perdona. Mil gracias por la introducción, Angélica. Sí, efectivamente, pues gracias por esta segunda edición de ADS en el norte. Por lo tanto, pues hablamos, la pregunta central es e-commerce como motor de la economía, ¿no? Es como hoy en día, pues por COVID no hay dudas sobre eso. Lo que voy a hacer es que hoy la presentación es peculiar en el sentido que vamos a hablar de 12 conceptos que son muy importantes para cualquier empresa. Y ahora voy a compartir mi presentación. Veo que tenemos un módulo de chat. Lo que les pido, por favor, si me pueden ayudar, es siempre participar en este chat, ¿no? Yo lo voy a abrir y así pueda hacer que nuestra interacción sea interactiva. ¿De acuerdo? Pues sin más preámbulo, voy a empezar y les voy a compartir esta presentación. Les pido 2 segundos. Ahí está, perdona. Ahí está. Angélica, ¿me puedes confirmar que se va bien mi presentación? Ahí va abriendo un poquito, Filip. Todavía ahí ya la vemos bien. Ok, entonces voy a quitar mi webcam para asegurarnos que que veamos bien, usemos la banda ancha. Entonces, solo algunos rapeles, ¿no? Sobre, antes de entrar en materia. Hablamos de e-commerce como motor de la economía, ¿no? Y mucha gente, pues, desde la asociación, de hecho, hablamos sobre todo de comercio digital. Porque las primeras preguntas que hacen las empresas es como, oye, yo puedo ir en e-commerce es bueno para mí, ¿por dónde empiezo? Es como todas las empresas deben vender en Internet y desde mi punto de vista es como, no. Y por eso vais a ver que la primera parte y la más importante es cuando hablamos de transformación digital. Angélica habló de 2 años, ¿no? Es como escuché varias quotes, gente opinar sobre este tema, de decir, es como, oye, parece que hablamos todos de COVID-19 como acelerador de la transformación digital, eso creo que es sin duda, pero ¿qué significan todos esos conceptos, no? Por lo tanto, es que vais a ver a través de esta presentación que vamos a pasar a través de todos esos conceptos. Pero la mejor introducción y el concepto número uno, pues es el de transformación digital. Voy a abrir mi módulo de chat. Quiero asumir que no se ve los widgets en mi pantalla, pero que ustedes puedan ver los comentarios. No sé si los veo yo. Angélica, por favor, corrígeme cada vez que no voy bien. Transformación Sí, digital. ahorita te damos acceso para que puedas ver los comentarios de la gente. Ah, pues fenomenal. Fenomenal porque en algunos slides quiero hacer preguntas sobre la gente. A mí me permite nutrir esas preguntas. Bien, perfecto. Y entonces ahí el chat es el chat que tengo ahí. Ok, entonces vamos a hablar de transformación digital de las empresas. Quiero pensar, les voy a pedir, ¿me pueden ayudar dejando 1 o 2 comentarios sobre el chat para asegurarme que lo sea bien? Todo el mundo está familiarizado con el concepto de transformación digital. ¿Me pueden escribir los que no saben o los que nunca escucharon hablar de transformación digital? Es muy importante eso, porque hablamos de COVID-19 como acelerador de la transformación digital. ¿Qué significa la transformación digital? ¿No? Que todos hablamos de Internet, todos hablamos de redes sociales, hablamos de muchas cosas. Pero ¿qué significa para la empresa? ¿Ves? Hubo varias explicaciones y las más importantes, pues nos quedamos con 5 pilares, pero a veces son 6, a veces son 4. Yo me quedé con 5. Uno es algo cultural. ¿Qué significa eso? Es que las empresas se tienen que transformar digitalmente y cuando hablamos de cultura de empresa, la parte importante es entender que los cambios vienen de arriba. ¿Qué significa? Que la dirección tiene que formar parte de esta transformación digital. Y en las empresas le dejamos el proyecto de transformación digital a alguien aislado en la empresa, no va a funcionar. ¿Ok? Es como todos tenemos en mente el típico ejemplo que tuvimos con Blockbuster, con Netflix, como eso cambió literal en 10 años. Pero entonces,
¿Qué queremos entender ahí? Transformación digital empieza por las cabezas. CMO, directores, dueños de empresas tienen que estar involucrados en esos procesos de transformación digital. Angélica, solo ayúdame, yo no veo que haya comentarios en el chat. Entonces, no sé Tenemos si... varios. Ok, entonces, Sí, te digo. seguramente... Mira, por ejemplo, Isaac nos comenta, no estoy familiarizado con el concepto. También César nos dice, yo no tengo experiencia en el tema. Andrés nos dice, yo no estoy familiarizado con el tema de transformación digital. Benito también nos dice que no. Y César Ok. nos dice, somos una pyme de servicio de mano de obra calificada. Ok, entonces, perdona por la paréntesis, quizás estoy viendo mal el chat. Me fue el módulo de chat, pero no me aparecen los comentarios. Lo puedo Es ver de otra... en el ¿Cómo? apartado de preguntas. En el apartado de preguntas, ahí vas a poder ver las preguntas. Mira, y nos siguen escribiendo. Guadalupe también nos dice que no tiene experiencia. Miguel Uribe también nos dice que no está tan familiarizado. Juan Víctor Manuel nos dice, no estoy familiarizado. Y bueno, Santos nos dice que está atento y nos saluda, nos Bueno, dice que buenas tardes. pues mil gracias a todos, les saludo. Entonces me voy a apoyar sobre Angélica para contestar. Angélica, por favor, hagamos eso interactivo. Sigo con el tema de transformación digital. Entonces, uno es cultural. ¿Qué significa? No es que vamos a adoptar Facebook en la empresa. Significa que vamos a volver a pensar la empresa. Por eso queremos que haya cultura de empresa. Luego hablamos del paradigma del supercliente. Eso suena bonito, pero ¿qué significa? Pues, ¿qué significa? No sé si ustedes ya escucharon hablar de UX, experiencia usuario. Significa que el cliente o el usuario de nuestras páginas web, pues está en el centro de nuestros procesos. Todo lo que creamos, todo lo que vamos a desarrollar, toda la información que queremos, va a estar centrada o sobre el usuario o sobre el cliente cuando vendemos online. ¿Ok? Luego, nuevos modelos de negocios, pues sí, obviamente, ¿no? Y quizás tendría que invertir con el concepto siguiente donde hablamos de analítica y dato. Y luego voy a entrar un poco más en este tema. Digital significa que medimos todo. Quedan algunas cosas que no podemos medir en digital, pero si ustedes van a empezar una empresa o si están en una empresa que se quiere transformar digitalmente, vais a tener siempre control. Yo en muchas empresas lo que usamos es el típico diagrama de flujo donde plasmamos una empresa para que se vuelva lógica, porque la empresa no puede estar en la cabeza del dueño, la empresa tiene que estar en un manual de proceso. Y la parte interesante de lo digital es que nos permite medir todo. Y cuando hablamos de innovación, pues ahí antes de correr hay que empezar a caminar, ¿no? Para algunas empresas, innovación significa inteligencia artificial, blockchain y conceptos donde aún no entendemos y no vemos las aplicaciones. Pero para otras empresas, y estoy pensando en las pymes, dependiendo de los sectores, pues el tema de innovación es simplemente tener un proceso digital para cuidar a nuestros clientes. Y ahí existen muchas plataformas nuevas. Entonces, quería empezar con este primer concepto de transformación digital. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver tiene que ver por transformación digital. Y lo vais a ver, aunque toquemos logística, aunque toquemos pagos, pues puede ser que para algunas empresas eso no aplique. Entonces es como, oye, ¿qué me aplica? ¿Ok? Luego vamos a pasar a la segunda diapositiva. Aquí hablo de la era de la data, pero podemos hablar, y quiero pensar que habéis escuchado hablar de Big Data. Big Data, ¿por qué? Pues porque gracias al digital manejamos mucha información. ¿Qué significa Big Data? Es que es demasiada información para que un ser humano la pueda tratar. Por lo tanto, todas las plataformas que hoy usamos tratan la información para nosotros. Otro concepto que pusimos es machine to machine. ¿Qué significa eso? Es como que información, programas van a analizar esta información para nosotros, ¿no? Y de hecho todo el trabajo del marketing hoy en día va a ser entender esta información, ¿no? Tenemos una creencia sobre nuestros clientes, pensamos que forman parte de que funcionan de una forma, pero no. La data es información. Antes, hace 20 años, decíamos, la información es poder. Es como, sí, bien. ¿Y qué nos da la data? Pues nos da más información aún, ¿no?
Entonces, sin duda, la data es poder. Lo que veis ahí es un concepto de Google Analytics. Oye, una disculpa, Angélica, no logro ver el chat, pero vamos a pasar al siguiente concepto. Entonces, pienso que todos ustedes manejan temas de Google Analytics que nos permiten, todos esos de Google Analytics, pues nos permiten ver quiénes son nuestros clientes, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Dónde están? ¿Desde dónde nos consultan? ¿A qué hora? ¿Cómo compran? Y gracias a eso, pues podemos tener un modelo de I+D, de Customer Research, que nos va a permitir poder tratar la información constantemente. Entonces, por eso hablamos de la era de la data. ¿Ok? Ahora, si hablamos digital, pues sin duda hablamos Google, ¿no? Y vais a ver, luego vamos a tocar el tema de SEO, de UX, pero antes de eso, quiero tocar un tema que muchas personas nos preguntan. Es como, ok, ¿cuál es mi estrategia de venta? ¿Por dónde empiezo? Y vais a ver que el tema de la data es importante tocarlo. Quiero pensar que todos estamos de acuerdo para decir, ok, entonces Internet es información. Esta información es data, que me va a dar más información sobre mis clientes. Ahora, ¿cómo puedo vender? Hoy en día podéis montar una tienda propia, o podéis vender por Marketplace, o podéis usar otras plataformas. Y siempre regresa la misma pregunta. ¿Alguien tuvo esta pregunta? Y si es así, pues ahí les voy a exponer un punto de vista. Como primero, hablamos de canal de distribución, ¿no? En todo lo que hacemos, generalmente es consumer to consumer, ¿no? Directamente. Eso es el sueño, creo, de cualquier empresa. Decir, tengo mi producto y vendo directamente a mis clientes. Es un canal directo. ¿Por qué es bueno este canal? Pues porque en el fondo hay muchos menos intermediarios. Tenéis la información de primera y además, pues podéis sacar más información y eso significa menos comisiones para los intermediarios. Tome este ejemplo, este gráfico, para hablar de los modelos que teníamos en los años 80, 70. Yo tengo más de 40 años y lo que veíamos es como, ok, va, pues en Francia era una empresa tipo Walmart, que era Carrefour, que vendía a través de sus mayoristas, pero luego veíamos que algunos productos pasaban por 2, 3 almacenes antes de llegar al cliente final, ¿no? Y en el fondo, cuando vamos a vender online, es la pregunta que nos queremos hacer, pero sin perder de vista algo muy importante, la data. En cualquier proceso, ¿dónde queda la data? Y eso es mi consejo. Como es muy subjetivo, para mí es como cada vez que vais a lanzar un negocio digital, aunque pasáis por intermediario, tenéis que guardar la data. ¿Por qué? Queréis programas de fidelización, queréis ofertas recurrentes, queréis información que les va a permitir entender sus clientes. Porque si perdéis vuestro marketing, si perdéis vuestra data, alguien lo va a tener. Entonces, siempre es un consejo que doy. Ahora bien, lo vais a ver. Por lo tanto, pues la tienda propia es fantástica, ¿no? Porque nos saca mucha información. Todos los datos que vimos de Google Analytics, es como cómo compran, cuándo, hasta podemos sacar encuestas. Todo eso es interesante, ¿no? Porque nos dicen en cada evento que montamos desde eShow, obviamente lanzamos una encuesta de satisfacción que nos va a decir si el cliente estaba contento, qué vio, cuáles son las temáticas que les interesan. Eso es poder, eso es información y eso nos ayuda a construir lo que sigue. Pero ahora, obviamente, no vamos a negar el poder de los marketplaces. ¿Por qué? Porque los marketplaces son volumen, porque al igual que teníamos los supermercados, ellos son concentradores de audiencia y nos ayudan a vender. Por lo tanto, basando en este tema, yo les invito siempre a tener ambas cosas. No perder la data con sus clientes y obviamente, pues en las grandes empresas tienen ventas directas y tienen otras ventas que van por canales largos, por marketplace, que les dan mucho dinero porque es un volumen que no se puede negar. Hoy en México tenemos suerte, creo que estamos viviendo una época en la cual muchas empresas se lanzaron como marketplace. Todo el mundo conoce Amazon, Mercado Libre, Coppel, Yema, Claro Shop, Wish, están entrando eBay. Seguro que me faltan mucho en esta diapositiva. Pero lo bueno, entonces, para la empresa es no perder la data. Es mi recomendación para que ustedes puedan desarrollar
productos y programas personalizados. ¿Ok? Luego vamos a tocar este tema. Sigo con la presentación y ahí les quiero preguntar, ¿alguien sabe lo que no es SEO? Y por favor, que lo pongan en el chat. Y por favor, Angélica, dime si alguien me está diciendo que no, porque es importante que lo entendamos, este concepto. Ok, claro, claro, Filip. Vamos a esperar a que la gente responda. Mira, ya empezamos a tener respuestas. Javier Zamora nos dice que no. Marisela también nos dice que no. Súper. Pues mira, con dos es que me quiero asegurar que eso sigue siendo vigente. SEO en inglés, y es el momento de reírse de mi acento francés, significa Search Engine Optimization. ¿Qué significa optimización de motor de búsqueda? ¿Qué significa? Es que usted, al igual que vais a tener una tienda en la calle, pues vais a querer tener el máximo de visibilidad. Y eso es lo que se llama SEO, Search Engine Optimization. ¿Qué significa? Pues vais a buscar el máximo de visibilidad de vuestra página web dentro de Google, dentro de Yahoo o dentro de cualquier otro motor de búsqueda. ¿Cómo se hace eso? Pues ahí está toda la clave. Eso explica las agencias, explica a los expertos. Para mí es un poco como la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Que decíamos que era una fórmula secreta. El SEO ha ido evolucionado, cambiado. Lo fuerte de Google obviamente son sus algoritmos. Tenéis que entender es que Google obviamente no trata la información a nivel humana, se llaman los bots de Google. Entonces, las primeras cosas que queréis hacer es que vuestra página web sea visible para Google. Y eso lo podéis checar rápidamente. Hay varias herramientas online gratis que les van a permitir asegurarse que estáis dado de alta en Internet. Eso es el paso número 1. Y luego llegan un montón de estrategias digitales que les van a permitir subir en posicionamiento. Lo que todos queremos es aparecer en la primera página de Google. Hace 20 años aún era fácil, hoy en día es mucho más complicado. Entonces, ¿qué quedan para los chicos? Pues para los chicos generalmente les quedan ser inteligente, trabajar en nichos de mercados, entender bien sus clientes para posicionarse de la mejor forma posible. Les puse algunos conceptos aquí. Uno es el contenido keywords, porque es algo que está muy de moda. Hablamos de marketing de contenido. Por eso vais a ver muchas páginas que hablan de post, de blog, porque les va a permitir posicionarse de la mejor forma. El keywords es entender cómo sus clientes les buscan online. No queréis proponer vuestros servicios, os queréis poner en la piel de un cliente vuestro para saber cómo les busca. Ahí regresamos al tema del Customer Centric, de poner el cliente en el centro de la ecuación. No queremos entender nuestro producto, o sea que obviamente sí, pero sobre todo lo que queremos entender es cómo nos busca nuestro cliente. Y el tema de backlink, pues un tema básico, quizás no tanto, que hace que cuanto más relevante sea nuestra oferta, pues más empresas, medios van a hablar de nosotros. Y ahí existen muchos programas de marketing para desarrollar esos temas. ¿Ok? Luego voy a seguir sobre el tema del UX. Como les comenté, el UX en el fondo es la experiencia de usuario. ¿Por qué? Pues ahí tocamos otro tema importante. Entonces vamos a hablar del concepto. UX significa que en Internet pues no tenemos la posibilidad de poder tocar el producto, no tenemos la posibilidad generalmente de poder hablar con un vendedor. Entonces, el UX está aquí para paliar a todo. Y ahí salen algunos datos interesantes. Es como, ¿cómo vamos a asegurarnos de que la navegación de la web sea súper agradable? Ahí habéis visto los chatbots, hablamos de la velocidad de las páginas. Realmente un buen consejo que hacemos aquí es como cada vez que lanzáis una página web, asegúrense de que alguien que no conoce su actividad entre en su página web y que estas personas les digan si entienden o no entienden de qué se trata. Les doy malas prácticas de UX. Cuando alguien va a comprar un producto y al momento de realizar el pago, le dicen que ya no existe el producto, ya no hay stock. Eso hace que el cliente pierda tiempo con nosotros. Nadie quiere eso, ¿no? Cuando ustedes van a comprar sus productos,
no quieren hacer una cola de 15 minutos para que al final les digan que no. Temas de UX y luego vamos a tocar el tema de pago. Les voy a hablar de tasa de aceptación, de contracargo. Súper importante, porque eso es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué significa básicamente? Es que ponemos el cliente en el centro de la ecuación. Queremos que el cliente se sienta a gusto. Existen muchas técnicas, muchos indicadores. Podemos hablar de la tasa de conversión de clientes, ¿no? De 1000 visitas en mi página web. ¿Cuántos se convierten en lead? ¿Cuántos se convierten en clientes? ¿Ok? Es un tema amplio, es un tema muy de moda y les aseguro que desde la asociación o desde Leaders, donde más vamos a trabajar son sobre esos temas, porque nos debemos de hacer que la experiencia del cliente sea agradable. Paso al siguiente concepto. Este parece obvio, a veces no tanto, pero no quiero dejar de mencionarlo. Hay varias fuentes sobre la penetración de los smartphones en México. Un dato habla de 106 millones, otro de 90. ¿Qué queremos decir? Lo que sí sabíamos es que en Latinoamérica, pues la conectividad en México era bastante baja en comparación a otros países. Por eso hablamos siempre de 1, mobile first, 2, responsivo. Los dos temas están vinculados. Mobile first, ¿qué significa? Que cada vez que vais a hacer un desarrollo web, les pido por favor que chequen en un iPhone, en un Android, en cualquier modelo, en un tablet para ver cómo se ve. No podemos pensar en PC. Mi actividad está en B2B. Y aún así creo que tenemos un 40% de usuarios mobile. 40%. Generalmente en todo lo que es B2C, y ustedes seguro que cada uno lo está viviendo, usáis más el mobile phone que la computadora. Entonces, parece lógico, pero no perder de vista que el mobile tiene que venir primero. Y 2, el tema responsivo. ¿Qué significa responsivo? Significa que una página se adapta de igual forma a un PC que a una página mobile. Siento que este concepto empieza a hacerse antiguo, pero a veces no. Sabemos bien algunas páginas que no son responsivas. Eso no puede ser, es mala práctica. Nos tenemos que asegurar que se adapten. ¿Ok? Sigo sobre este tema. Este tema es fantástico. Social media. O sea, ¿qué vamos a contar de social media? ¿No? Social media nació como nuevos medios de comunicación. Era una nueva forma. Vimos muchas pirámides de Maslow que explicaban por qué Instagram, por qué TikTok, por qué Facebook, por qué todo eso. Y de repente son máquinas a crear audiencia. De tal forma, pues bueno, Facebook siendo el mejor ejemplo, ¿no? Pero en LinkedIn, pues se está convirtiendo en la web para B2B y en comunidad, pero creo que la parte súper interesante aquí son todos los desarrollos hacia el retail que están creando estas redes sociales. ¿Parecían modelos publicitarios? Pues ya no, porque Mark Zuckerberg habló bien de convertir Facebook y de proponer a todos los pequeños comerciantes herramientas para vender online. ¿Qué significa eso? Es que hablamos de social selling. De repente es otro canal. Eso para mí es disruptivo, ¿no? Porque en la era de medio y cuando yo empecé a trabajar en publicidad, pues teníamos los medios. De repente vimos que los motores de búsqueda fueron más importantes que los medios en términos de tráficos. Hoy con los fake news estamos haciendo marcha atrás, ¿no? ¿Cuál es el valor de una marca, no? ¿Qué va a hacer que ustedes confíen más en un artículo de Reforma que un artículo de Blogger o de cualquier otra persona que está en la web? La comunicación está cambiando constantemente, ¿no? Y social media ahora va a un paso más allá, ¿no? Se convierte entonces en herramientas de ventas y ahí hablamos de social selling. Como, wow, es un paso más allá. Entonces, cada comercio los integra, ve cómo los interpreta y obviamente, pues sí, los tenemos que cuidar, ¿no? Es una fuente de tráfico y de ventas hiper importante. Cumplimiento, otro concepto. Esto es genial. Es como en México tenemos muchas autoridades y ahí me encantaría como poder tocar temas sensibles, ¿no? Tuvimos una nueva administración, no sé ustedes, pero parece que este año el SAT está cambiando las reglas. No me quiero poner en temas políticos porque ni tengo el histórico, ni yo soy inmigrado mexicano, pero sí les voy a decir algo.
INAI, INPI, Profeco, Conducef, IFT, COFECE, son organismos, son autoridades mexicanas. Entonces, quiero pensar que cada uno lo tiene claro. INAI para temas de bases de datos, INPI para las marcas, muy importante sobre la piratería. Profeco, la protección del consumidor. Trabajamos mucho con esos organismos. Y ahí hablo de la Asociación de Internet. ¿Por qué? Porque queremos empujar las buenas prácticas. Nos queremos asegurar que Internet se convierte en un medio sólido, un medio fiable, porque vimos que uno de los temores en Internet es la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos convertir este Internet en algo seguro? Y todo eso son los trabajos que hacemos con Conducef también. ¿Qué significa? Pues tenemos que combatir la piratería. Sé que parece bastante retador, pero así es, ¿no? Entonces, hoy en día les voy a hablar luego un poco más de Profeco. IFT y COFECE los dejé ahí porque son otras buenas prácticas, pero en términos de economía general, ¿no? Que hay un reproche que se hace mucho en México, es la cartelización de los mercados. Dicho de otra forma, cómo las grandes empresas se ponen de acuerdo, ¿no? Y estos dos organismos, entonces COFETE y IFT, pues tienen esa función. Ahora bien, en temas de bases de datos es INAI, en temas de piratería es INPI, Profeco, habéis visto que en junio tocamos el tema de impuestos digitales. Les puedo decir, es como que ahora eso está cambiando totalmente las reglas, porque los marketplaces tienen obligación de declarar sus sellers, y si no los declaran, pues vimos que el impuesto digital podía subir hasta un 34%, si recuerdo bien. Y puse el TMEC en el centro, porque este nuevo TMEC está cambiando las reglas de juego. Y hoy aún, y creo que eso lo vamos a vivir a lo largo del año, pues existen muchos desacuerdos y ver cómo adaptamos eso a nivel local, cómo lo tropicalizamos. Entonces, es importante para las empresas saber que existen esos organismos. Yo por mi parte es como que trabajo mucho con Profeco en el sentido de, es como, queremos empujar las buenas prácticas del e-commerce y entonces, bueno, les invito a consultar todas esas cosas. Otro concepto, y ahí hablamos de campañas. Campañas, hablamos de campañas digitales, como el Buen Fin, ¿no? Ahora estamos a 3, 4 semanas y les quiero contar algo que nadie sabe, es que el jueves vamos a lanzar una nueva campaña online para septiembre. Esta campaña que estáis viendo aquí se llama Mayo con Causa. La podéis consultar con su página web. Se hizo entre Concanaco, Canacintra, Asociación de Internet, eLeaders, NIC, OCC, CCMX y el Consejo de la Comunicación. Tenía por objetivo dos cosas. Uno, la educación de las empresas. Dos, ayudarles a vender online en época de COVID. Participar en la campaña es gratis. Hablamos de inclusión digital y eso para nosotros es muy importante. Como un tema que son los impuestos digitales es parte del gobierno, ¿no? Es como son las reglas de un país. Pero como asociación lo que estamos impulsando son acciones que van a ayudar a las empresas a vender online. En México el problema del COVID fue doble, porque uno, nos agarró por sorpresa y dos, hablábamos de brecha digital. ¿Qué significa brecha digital? Que las empresas no estaban preparadas para el digital. Y de repente es el temor, ¿no? Y creo que lo sigue siendo, ¿no? Seguimos con incertidumbres, vemos que Europa se recupera, pero a veces en España vuelven a confinar. Entonces es como, oye, ¿eso por dónde va, no? Y hoy en día parece que nuestra única salvación va a ser la vacuna. Ahora bien, las campañas digital para regresar a eso que lanzamos tienen por objetivo apoyar, educar y ayudar a las empresas a tener experiencias digitales. Mi secreto, y ahí es donde insisto, es que mucha gente piensa que ahí es donde va a vender mucho. Y es como, sí puede ser, pero no siempre. No siempre. ¿Os acordáis que al principio de esta presentación les dije que lo importante es la data? Y les quiero sensibilizar sobre eso, porque la parte más importante de las campañas digitales, como el Buen Fin, es como ustedes entonces, imaginamos que tienen un stock de invendidos y que deciden hacer una rebaja del 40% sobre eso. Obviamente os vais a quitar un stock, vais a entrar liquidez
pero vais a tener en el fondo poca margen. Pero el verdadero valor añadido aquí es la data. Lo que buscamos aquí es que ustedes puedan crear una base de datos calificada de clientes potenciales online. Y les invito a eso, a crear esas acciones. Y por eso nosotros desde eLeaders y la asociación, pues vamos a poner en marcha más campañas así. Les quiero decir que esas campañas son operadas por la Profeco. Y la Profeco está teniendo un rol increíble porque no viene a sancionar, viene a ayudar. Y eso es fantástico para mí, para nosotros, hablo en el grupo, porque contamos con una autoridad que está consciente de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? Las empresas se registran, dicen que quiere vender, pasamos el contacto a Profeco, Profeco le hace un check-up y avisa a las empresas y dices, oye, mira, puedes empezar con esta campaña, pero necesitamos que uno, tus precios estén en pesos mexicanos. Dos, que los contactos. Literal, es una campaña práctica de educación. Entonces, no quiero extenderme más, pero para mí es importante que más allá del dinero, que pensáis en estrategia de data. Si pudiésemos hacer un pool, les preguntaría a todos, ¿quién aquí tiene una estrategia de data a largo plazo? Como cualquier empresa, tenemos estrategias de facturación. Queremos dinero. Bien. Ahora, para mí, el KPI, el segundo, ¿quién tiene una estrategia de data a largo plazo? Tenéis que plantear eso en vuestros negocios, en vuestras empresas y avanzar con esos procesos, porque eso les va a ayudar a entender cómo vais a mover vuestros clientes. ¿Ok? Entonces es importante, campañas digitales igual, data, y si tenéis productos tangibles, pues stock, ¿no? Quitamos stock y hacemos entrar más cash flow. Sigo. Les dije que iba a tocar el tema de pago. Hay dos diapositivas sobre el tema de pagos. Les voy a hablar de conceptos. Uno, el contracargo. Y veo que me estoy extendiendo, entonces quiero acelerar. Contracargo, básicamente, ¿qué significa? Alguien le compra un producto, una vez que entregáis, esta persona no reconoce la compra. Eso existe en México. ¿Y eso qué significa? Pues generalmente que el retailer pierde el dinero, pierde el producto, pierde el dinero. Se habla de contracargo. Es un dolor para los comercios, los e-commerce. Entonces, las empresas cuidan mucho este contracargo. Y un fenómeno vinculado con eso, pues es que generalmente muchos bancos, pues bajan la tasa de aceptación para evitar el contracargo, porque luego hay un tema de seguros, hay varios modelos que se ponen ahí. Cuando lanzáis un e-commerce, les pido por favor entender la palabra contracargo y aceptación. Aceptación en México tenemos muchos pagos offline. Offline significa cuando ustedes van a pagar a 7-Eleven o Oxxo, ¿no? Vais a pagar en cash. Pero todos los pagos que se hacen por medios de tarjetas están sujetos a aceptación. Y en México el dato es que en 2019, pues la aceptación sobre tarjetas de crédito tenía un promedio de 67%, débito 56%. ¿Qué dice eso? Que si tenéis 100 clientes que pagan en tarjetas de débito, solo se van a aceptar 56%. Otro freno al e-commerce. Es algo que estamos trabajando desde la Asociación de Internet con el Comité Financiero para ver cómo entre todos los retailers podemos ayudar ahí, ¿no? Como que tenemos que frenar el fraude, frenar piratería y hacer subir esas cifras para que los retailers puedan vender más. Y ahí, perdona, ya me adelanté, pero les hablé de la importancia de los medios de pagos offline. Había un dato que salía hace un año que decía que en México la tasa de bancarización era del 50% más o menos. En comparación eso a países como en Estados Unidos, en Europa, es muy bajo, ¿no? De repente es como, ok, entonces, ¿dónde está el dinero, no? ¿Cómo cobran? Y cómo pagan, sobre todo. Y eso es una característica muy mexicana. Eso explica por qué era importante sacar otros modelos offline de pago. Conocemos OxxoPay, Samsung Pay, y México es un país de fintech, no hay que olvidarlo. Entonces es muy interesante ver todas esas propuestas alternativas, porque si tenéis un producto B2C que va para capas de gente que no está en niveles socioeducativo alto, tenéis que pensar en cómo ellos les van a pagar. ¿Ok? Todo eso nos hace el tema del comercio digital interesante. Tema logística.
Logística, pues ahí también, ¿no? Estamos trabajando desde Leaders. El jueves vamos a tener un comité para ver el landscape, ver lo que tenemos. Solo un tema, la logística inversa. ¿Qué significa? Un cliente les compra el producto, no le gusta, le quiere regresar. Ustedes tienen que tener bien claro cuánto le cuesta eso y políticas de logística inversa. ¿Por qué? Pues queréis, nadie quiere recuperar el producto. Una vez que está vendido, no lo queremos de vuelta, porque cuesta dinero, cuesta la logística, cuesta el producto, cuesta todo el proceso. Es como en las empresas necesitamos tratar la logística inversa. Entonces, son las 4:43. Eso es mi último, perdón, concepto. Yo siempre guardo el marketing digital o el marketing total, porque no solo es digital, para el final. A propósito, porque creo que cuando hablamos de transformación digital, es como antes de hacer la promoción de vuestra oferta, tenéis que tener claro vuestras operaciones. Por lo tanto, siempre invito a las empresas que van, no, 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 no. Hasta que no conozcas bien tu cliente, hasta que no conozcas bien tus procesos, hasta que no tengas una política, una planificación de lo que va a pasar, ¿por qué empezar con el marketing? No vais a ir al buen punto, ¿no? Y quizás se equivocan sobre la percepción del cliente, sobre la percepción del mercado. Entonces, los planes siempre cambian, pero es importante tener procesos y planes. Los planes siempre evolucionan. No lo digo yo, creo que hay 50 generales de guerras que cambiaron sus planes, pero siempre tenían un plan. Hablamos de planificación, ¿ok? Solo les quiero dejar con algunos conceptos como el ROI. ROI significa retorno en inversión, que significa es como si pago 1.000, quiero recibir pues mínimo 1.000, ¿no? Quiero recibir a lo mejor 10.000, 5.000. Siempre calculamos el ROI, la tasa de conversión es cuántos usuarios en páginas web se convierten o en lead o en clientes. El costo de adquisición, pues, habla de cuánto nos cuesta tratar un cliente. El mejor ejemplo aquí es como los bancos, ¿no? El modelo de los bancos siempre me fascinó porque a nivel internacional es muy raro que alguien se cambie de banco. Es un concepto largo. Entonces vemos que los bancos generalmente hacen mucha publicidad hacia afuera y a veces tenemos ganas de decirles, es como, ok, va, pero cuídanos a nosotros, ¿no? Hay que analizar eso. Email marketing, porque todo lo que es email marketing sigue siendo la forma de hablar, comunicar, interactuar con nuestros clientes la más eficaz. Y lo que sirve en el email marketing, pues hablamos de chatbot, hablamos de personalización del mail y hablamos de automatización del marketing. Todo eso funciona solo cuando tienen sus procesos bien claros. Si queréis mover volúmenes, si hablamos de escalar en términos empresarial, necesitamos tener procesos claros. ¿Ok? Entonces, ya por último, les quiero dejar algunas oportunidades. Eso, pues, no sé si va a dar tiempo, pero siempre me encanta tener esas conversaciones. Nosotros vemos varias, ¿no? Uno, pues les hablé de la brecha digital. Espero que conozcan la OCDE, la OCDE, o como se diga en inglés. Es una ONG que saca muchos informes. Es neutral. Para mí es importante, es un placer trabajar con la Asociación de Internet porque es neutral. Buscamos organismos éticos. Una asociación se debe de representar su industria y toda su industria. Desde la Asociación de Internet nos preocupa ver algunos sectores que están totalmente afectados por e-commerce. Decimos que e-commerce es fantástico, pues habrá que hablarlo con las empresas de turismo, las hosteleras o las de restaurantes, ¿no? Que obviamente están afectados. Entonces, lo que buscamos, Internet, la economía digital, es una herramienta que se debe de prestar apoyo y ayudar a la economía general porque en términos de recesión todos perdimos, ¿ok? Y creo que ya empiezan a salir los artículos, es que todo el mundo decía que e-commerce crece 900%, 700%, es como, ok, es fantástico. Vamos a esperar algunos meses para ver los pasivos. Y últimamente leí artículos de Liverpool, ¿no? Que decía, ok, crezco un 56% en e-commerce, pero todo lo demás se cae. Entonces es como, nos lleva abajo. Ahí les llamo, y ahí es más personal, a tener una visión ética y a largo plazo de lo que estamos hablando aquí, porque eso es más grande que nosotros. Otro tema, digitalizar a las empresas, pues empujaría al PIB hasta el 15%. Desde Isho, participando hoy, gracias a Julio
gracias a Angélica, gracias a mis compañeros que nos acompañan en esos 2 días de conferencia. ¿Qué hacemos aquí? Pues queremos que las empresas se digitalicen, vivan la transformación digital. No es un camino fácil, porque si fuese fácil, pues todos seríamos millonarios, no funciona así. Pero es un camino apasionante, es un camino divertido que nos lleva a otras oportunidades, ¿no? En COVID hablamos de 2 temas, adaptarse o reinventarse. Y eso pasa en cualquier crisis en el mundo. O sea que aquí tenemos un gol, aquí hay una posibilidad. Queremos más empresarios, queremos más emprendedores, queremos empresas que suban. Y en México hay talento. Eso se los digo por temas de UX, es que no estamos viendo, hay modelos de pequeñas empresas que funcionan muy bien. ¿Por qué? Pues porque sus empresarios entendieron el concepto. Entonces, tenemos que ayudar en eso, ¿no? Otro modelo, les hablo de B2B, es importante. Cuando hablamos de B2B, hablamos de operaciones entre empresas. ¿Sí? No todo en la vida es B2C. Muchas operaciones son B2B y eso puede pasar por la transformación digital. Muchas empresas aún no lo han interpretado. Aquí hay oportunidades, porque eso va a pasar. Otro tema, pues innovación de tendencias, ¿no? Siempre invito a la gente a ser crítico, a leer mucho. Entonces, vemos oportunidades, pero como les comenté, ¿no? Inteligencia artificial, fantástico, ¿no? Pero ¿quién sabe bien cómo funciona eso? Va a llegar, sin duda. De momento, para muchos es entender conceptos. Marketplace, que dan muchas oportunidades. Mobile first, app mobile, están por llegar mucho. A mí me llega mucha información sobre lanzamientos de productos. Eso está padre, porque tenemos que crecer entre todos, ¿no? Emprendedores sociales, eso lo vamos a ver con mi último slide. Queremos ética, ¿no? Es que todo lo que está pasando es como, creo yo que está cambiando un poco las reglas del juego. Como, oye, ¿cómo queremos funcionar, ¿no? Porque vemos que vivimos en un mundo global, pero interrelacionado. Y queremos avanzar en conjunto. Es importante tener esta conciencia. Oportunidad de negocio, pues sí, post-COVID veremos. En la asociación Internet, el dato que teníamos comercio electrónico era 22%. En breve vamos a sacar nuevos datos sobre 2020. Y eso, pues hablamos de hecho en México, Goodbye Globalization. No sé si va a pasar. Aún estamos leyendo muchas cosas, ¿no? Es como que, hasta creo que el último dato es cuando veo que en Estados Unidos Trump cerró las embajadas de China en Texas. Es como por temas de espionaje. No quiero opinar, queremos leer, queremos entender esta información. Hay oportunidad. Entonces, ahora estamos en el momento más duro en México. Sin duda eso tiene que repuntar. O sea que entonces, ya está, por mi parte, mil gracias. Y Angélica, entonces te dejo retomar este tema. Yo les invito a seguirnos, a avanzar con eso, en estar en contacto con la gente de ADS, porque sin duda eso nos hace avanzar. Ok, tenemos algunas preguntas, Filip. Vamos a responder algunas. Mira, te digo, por ejemplo, Carlos Orozco nos pregunta, ¿qué porcentaje de la caída del PIB en México se debe a la falta de estar preparados con herramientas de e-commerce? ¿Se puede separar esta caída de los efectos de la pandemia? Ok, yo, Carlos, creo que necesitamos más tiempo para analizar eso bien, porque ahí tocamos un tema que es el cambio de administración, que obviamente, ¿no? Es como que hay críticas por todas partes. Yo prefiero no entrar ahí, ¿no? Es como que, y entonces, desde hace mucho, pues había fuentes que decían, oye, vamos a caer, vamos a subir, ¿no? Sin duda, lo que sí, si miramos a nivel internacional, pues mira, en Europa están cayendo, pero y supuestamente ellos estaban mejor preparados que nosotros, ¿no? Estados Unidos, me fascina los billones de euros y de dólares que inyectan. Mi preocupación a mí es sobre el tema del peso mexicano. Vemos que los mercados bursátiles es como responden de otra forma. Últimamente vi que el oro está subiendo, las criptomonedas está subiendo. Cripto, pues ahí otra vez, ¿no? Es algo que me estoy impresionado porque no está apoyado por ninguna organización. Entonces, mi respuesta para mí es como el COVID no nos iba a dar a todos, ¿no? Es como nadie se sabe del COVID. Ni Trump, ni Macron, ni Merkel, y vemos que a la fuerza ellos reinyectan.
¿Qué ventajas tienen? Pues supuestamente una moneda sólida. Yo quiero ver eso a largo plazo porque no entiendo cómo pueden inyectar billones. El euro se creó por su moneda fuerte. Con todo lo que reinyectan, vamos a ver qué pasa. Entonces, si hay datos que pueden separar eso, no lo sé, no los conozco. Ahora el cambio de administración es algo, podemos juzgar fácil, ver qué está bien, qué se está mal, pero sin duda el COVID nos iba a pegar. Sin duda el COVID nos iba a pegar. Carlos, si me permites, yo viví la crisis de los dot-com en 2000, estaba en Francia, o sea que Internet era una burbuja, ¡puf! Se cayó. Y la crisis para mí más fuerte y que explica por qué estoy en México es cuando era la crisis de la subprime. Estaba en España. Otra vez, burbuja inmobiliaria que llevó la economía en una recesión. Que vimos que las empresas se vuelven a hacer. Yo creo que tenemos discrepancias en entender los modelos financieros, ¿no? Que reinyectan dinero por todas partes, pero sin duda necesitamos una visión a largo plazo, Carlos. Espero, perdón si no contesto concretamente, pero creo que nos falta información ahí. ¿Ok? Ok, bueno, tenemos otra. Bueno, Xochitl Díaz te dice que felicidades, excelente conferencia y que le abriste mucho el panorama de la situación actual. Emanuel nos dice que si puede cobrar con criptomonedas en su tienda virtual. Jeje, qué buena pregunta. Si lo haces, por favor, cuéntanoslo. La criptomoneda es muy volátil. ¿Estamos ok? Es como tenemos las criptomonedas y muchos amigos míos están sobre estas criptomonedas nuevas que están vinculadas sobre dólares y euros, ¿no? Entonces, mucho tiempo busqué estas empresas que cobraban en criptomonedas, pero un día vale 10.000 y al día siguiente vale 2.000. Ahí tengo ganas de decirte, tú tienes que decidir el valor de tu producto, porque lo veo súper, no está claro para mí las cripto, ¿no? Es como, sé que hablamos de descentralización de los bancos, para muchos es una oportunidad. Un gobierno, lo que hace la fuerza de un gobierno es su moneda, es su política monetaria. Últimamente estáis escuchando hablar de política monetaria, de tasas de interés. ¿Por qué? Porque quieren relanzar. Hasta hemos escuchado hablar de tasa de interés negativa. ¿Por qué? Quieren que la gente, entonces, es divertido, ¿no? Estados Unidos es un modelo donde no se puede ahorrar. Estados Unidos quiere que su dinero circule. Entonces, por eso la Fed baja sus tasas de interés, para que la gente compre. Y entonces, pues, ¿qué pasa en estos casos? Pues todo el mundo está buscando otras fuentes de ahorros. Y ahí es todo el tema. Yo a nivel personal es como, soy francés, vivo en México, me da miedo porque si el peso baja demasiado, significa que mis 1.000 euros de ayer ya no valdrán más, pero mis 1.000 pesos, ¿cuánto van a valer dentro de 3 días? Tema criptomoneda, ahí te juro, es como encantado seguir con esta conversación. Si lo haces, háblanos, será interesante verlo, pero para mí es demasiado volátil. Ahora tengo 50 amigos que tienen Bitcoin, Ethereum y otras monedas todo el tiempo. Lo veo complicado aún. Muy subjetivo mi respuesta, ¿ok? Ok, tenemos otra, Philip. ¿Cómo poder lidiar a los haters que solamente dañan la imagen de la empresa? Sobre todo a las empresas turísticas que en algunos casos sí han hecho fraudes, pero los que no somos eso, ¿qué sugerencias nos das para romper esa barrera e ir creciendo nuestra base de seguidores? Es una pregunta de Luis Ernesto. Ok, Luis Ernesto, entonces, entiendo tu pregunta, nos pasa a todos. Hater forma parte del juego. Es como que, yo también, es como, no le caigo bien a todo el mundo, es como que tenemos competidores, tenemos malas prácticas. Entonces tenemos que disociar. En francés, o me imagino que en español existe el mismo dicho, ¿no? Que dicen, oye, mejor que hablen mal de ti que a que no hablen de ti, ¿no? Y al final está bien, ¿no? Cada vez que nuestra competencia habla mal de nosotros, que dice que somos malos, es como, espera, veamos la versión a largo plazo, ¿no? Hay una charla de Simon Sinek que está buenísima, buenísima donde habla de Infinite Game, y esta me encanta. ¿Por qué? Porque explica dos cosas. Hay dos tipos de juego en la vida. O tenemos el juego como tenemos el fútbol, el béisbol, dura 1 hora, al cabo de 1 hora un equipo gana, otro pierde, y eso se ve a largo plazo. ¿Ok? Se ve a corto plazo, no hay más, ¿no? Si América ganó, pues punto, América ganó.
Las empresas funcionamos de otra forma y me encanta eso. ¿Por qué? Porque las empresas jugamos a un juego, es un Iron Man. Jugamos a largo plazo. Hoy pierdes, mañana ganas. ¿Y cuál es la clave que dice Simon Sinek? Que dice, enfócate sobre tu oferta. ¿Van a hablar más de ti? Bien, súper. Tengo, y eso como no es chisme, pero tengo a muchos franceses con quien tengo una relación hiper complicada, es súper raro. No me esperaba eso. Y sé que me molestan. Y es parte del tema y no lo entiendo. Y soy francés, tendríamos que estar unidos. Y, y al final es como, hablamos de valores, ¿no? Entonces vas a tener los haters que sí, nos van a dar parte del juego, pues dame. Creo que de forma inteligente me había pasado con un competidor donde hablé con el dueño y le dije, oye, a ver, si jugamos a eso, nos va a perjudicar a los dos. Y él mismo, un caballero, dijo, estoy súper de acuerdo. Entonces, ¿qué hicimos? Era como un pacto de caballeros para decir, oye, ven, dejamos eso, haz tu negocio, hago el mío y avanzamos, ¿no? Ahora bien, la competencia es buena para la innovación. Cuanto más competencia hay, mejor servicio para el usuario existe, ¿no? Si cambió totalmente los países entre solo tener a Telcel y de repente tener Telcel, AT&T, la gente puede escoger, entonces ellos hacen una guerra comercial. Y luego, tengo ganas de decirte, si los haters de repente tienen malas prácticas, pues ahí, por favor, Profeco, INAI, INPI, adelante, ¿no? Nadie quiere entrar en una procedura, pero Profeco para mí es un organismo que está funcionando. Entonces, que hablen mal de ti, pues sí, va a ser como todo, ¿no? La envidia existe, forma parte de la vida del empresario, ¿no? Es que, pues sí, ya, y te lo comes. Y es complicado. Les pido una disculpa. Viví 10 años en España, mi acento a veces es mezcla español-mexicano, pero lo siento, es parte del juego, nos toca, eh, y qué pena, pero bueno, tenemos que avanzar con eso. ¿Ok? Claro, vamos con la última pregunta, Philip. De todas formas, le comento a toda la audiencia, todas las preguntas que están realizando se las vamos a compartir a Philip y bueno, para que igual él esté al tanto de todo lo que ustedes le están comentando y pues si tiene oportunidad también que les dé una respuesta. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿sirve de algo en cuanto al posicionamiento orgánico el que el negocio conteste y agradezca los comentarios que los clientes dejan en Google? Oye, Angélica, perdón, se entrecortó. ¿Lo puedes decir otra vez? Se me entrecortó. Claro, claro, a ver, me preguntan que si sirve de algo en cuanto al posicionamiento orgánico el que el negocio conteste y agradezca los comentarios que dejan los clientes en Google. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso ayuda, uno, de forma digital, dos, de forma confianza, ¿no? Es como todos queremos que nuestros clientes hablen bien de nosotros, ¿no? Entonces, sí, entiendo que para negocios, cuando hacemos esas preguntas, el problema, si sois una pequeña empresa, creo que el primer problema es como, ok, ¿dónde le pongo prioridad, no? ¿Por dónde empiezo, no? Es como tener a alguien que se encarga de marketplace, tener a alguien que se encarga de SEO, tener a alguien un community manager. Entonces ahí o existe en la fórmula la subcontratación con agencias que se van a encargar de hacer este trabajo, o poco a poco, pues lo que tenéis que hacer es entender, y por eso regresamos a la data, dónde están tus clientes. Y en función de sabes cómo te buscan, pues ahí le vas a poner prioridad. ¿Me explico? No es como ir a ciegas y decir quiero hacer todo de un golpe. No va a funcionar. Todos hemos metido la pata, todos nos equivocamos. ¿Ok? Es parte del juego, ¿no? Es como, me encantaría decir que nos tocó el dedo de Dios y que nos salió fenomenal. No, no es así. Es como el parte de todo eso, pues a veces es probar, equivocarse. La experiencia son errores. Y en el mundo empresarial es igual. En la parte digital, pues cuando lo tenéis claro, es bueno rodearse de profesionales. Es todo un tema, ¿no? Pero luego es como, sin duda, es importante entender a tus clientes para ver dónde vas a pegar primero. ¿Ok? Ok, listo, Philip. Pues muchísimas gracias, Philip. Te agradezco a nombre de Sintermex, a nombre de Central Interactiva, el que
hayas participado con nosotros y que nos hayas aportado toda esta información que seguro les sirvió a muchos. Y bueno, como lo comentaba anteriormente, vamos a compartirte las preguntas de la audiencia junto con sus correos, y para que igual si tienes oportunidad de darles una respuesta, que puedas seguir compartiendo este conocimiento que tú tienes con ellos. Te agradezco Sin duda, muchísimo. gracias, Angélica. Sin duda, lo que puedo lo voy a contestar porque eso nos ayuda a entender dónde están las problemáticas. Entonces, no lo duden. Mil gracias, ánimo y mil gracias otra vez por la invitación a este super evento. Gracias, Philip. Que tengas buena tarde. Bye.